Bienvenidos a Paradigma en Cambio donde analizamos la creencia. con Carla Baracas. Y Charlotte Galán, temporada 3 capítulo uno. Vamos a hablar sobre el dominio a través del terror. Charlotte, este, déjame preguntarte, ¿para ti qué es el miedo? Platícanos de una situación donde hayas vivido mucho miedo. Ok, bueno, primero quiero hablar de que el miedo es algo adquirido. No nacemos con miedos. Los miedos no son algo heredado, no es algo natural que traigamos de herencia de nuestros papás, de nuestras familias, nada de eso, sino es algo que adquirimos con el tiempo, algo que adquirimos conforme vamos viviendo y vamos haciendo cosas, conforme vamos viendo sucesos, vamos aprendiendo de nuestro entorno, de la cultura, de la religión en la que estamos. Y un ejemplo de algo que me haya pasado con mucho miedo, la verdad es que no se me ocurre algo ahorita. Hay pequeños miedos que tengo como a lo largo de la vida, ¿no? A lo largo del día también. Creo que ahora como mamá hay muchos pensamientos intrusivos en mi vida. Hay muchos pensamientos intrusivos en ciertas cosas que vas viviendo cuando tu bebé, cuando tu hijo va creciendo y va aprendiendo cosas. Pero creo que no tengo así un ejemplo ahorita que les pudiera dar. Pero a ver tú, Carla, cuéntanos un ejemplo. Es un ejemplo donde yo haya pasado mucho miedo. Pues creo que la situación donde yo pasé mucho miedo fue cuando más la iban a operar de, del apéndice. Este, tenía miedo pues de que pues de pronto se nos fuera. Este, y pues ahora sí que, de hecho tenía miedo a que la operaran porque pues me daba temor a que algo pudiera salir mal en la operación. Pues es el miedo a perder a alguien, ¿no? Alguien muy valioso, pues ahora sí que nomás es un pilar para mí y sigo viviendo con ella. Este, y creo que esa, junto a la vez en que la secuestraron, es donde más he vivido, ahora sí que el temor o el miedo. Porque pues no sabes no sabía qué iba a pasar con mi mamá, ya sea que la fueran a secuestrar o que la fueran a operar. Sí, claro. Y creo que hay miedos diferentes, ¿no? Miedos a una situación como la que tú comentas de perder a alguien cercano, la verdad es horrible cuando vives la pérdida de alguien. No solo te cambia la vida, sino te despierta a la vida, te despierta muchas cosas. Y miedos físicos, ¿no? Como miedos cuando escuchas un ruido en la noche, cuando escuchas que hay alguien, ¿no? Y sabes que no hay nadie donde estás, o a lo mejor miedo a algún animal o algo así. Creo que esos son miedos muy diferentes o podemos percibirlos de forma diferente. Sí, sí, claro, pues, como dices, está la aracnofobia, está el miedo al número 13, al número 666, a los payasos. No sé si tú le tenías miedo a los payasos cuando era chiquita. Sí, me daban mucha cosa los payasos, no me encantaban. Y es como en Asia, la verdad no recuerdo exactamente en dónde, no hay como ni edificio ni mención del número 4, ¿no? En los edificios no tienen el número 4, no existe, no lo puedes tocar, casi no lo puedes mencionar. O sea, el número 4 es como un símbolo malo para ellos y entonces hasta temor les ha causado, ¿no? Creo que es un ejemplo de cómo la cultura puede influir en tu vida personal, ¿no? Porque a lo mejor tú dices, pues el 4 ¿qué? Pero al vivir dentro de esa cultura, obviamente, pues lo necesitas evitar y te empapas de eso y ya no lo usas, ya no es nada práctico, ya tiene un impacto muy fuerte en tu vida. Sí, yo recuerdo en animes cuando mostraban los números del elevador, iba pasando uno, dos, tres y se saltaban de número. Justamente por lo que mencionas, ¿no? Yo sí creo que tal vez sí hay algunos miedos que se van heredando, pues como por alguna razón le tenemos miedo a lo que parece humano y no lo es. Y antes, en la prehistoria, convivíamos con seres
que no eran Homo sapiens, pero pues se parecían a nuestra raza, ¿no? Después pasó que la única raza superviviente fuera nuestra, pero como que sí tenemos algo ahí guardado en el instinto. Sí, son muchos miedos, son aprendidos, miedo a los payasos, miedo al número 4, las otras culturas, tenerle miedo, por ejemplo, algo que está pasando mucho es que los ideales hacen que mucha gente le tenga miedo, no sé, a los morenos o a las personas gays o a las personas trans, que por alguna razón, esos miedos son aprendidos, son fundamentados a través de discursos que no sé, no son verdaderos, pero que sí se van metiendo a través de la permeabilización de la cultura, de lo que nos van diciendo las autoridades, ¿no? Sí, claro, y qué bueno que lo empiezas a tocar porque creo que ahí es donde entramos de lleno a lo que es el tema de este episodio y son los miedos espirituales, ¿no? Tú mencionas los miedos espirituales o el miedo a lo desconocido y eso tiene que ver mucho con la parte espiritual de cada persona. Hay muchas personas que no les da miedo eh, un cementerio, un panteón, ¿no? Y hay otras personas que dices, no, yo me meto ahí para qué Ujú. quieres, ¿no? Yo no los visito ni porque. Y es que hay personas que somos más sensibles espiritualmente y otras que no. Al final, pues estamos en un mundo, sí, terrenal, pero un mundo que está constantemente eh, interactuando con la parte espiritual. Entonces, esa parte de lo desconocido muchas veces se resuelve con conocimiento, ¿no? Porque es a lo desconocido, a lo que no conoces. Obviamente hay muchas cosas que no puedes decir a ciencia cierta, ¿no? Decir, ay, sí, es que es así, así, y 3 y 4 pies y así, ¿no? Pero sí cuando te informas, muchas veces todos los miedos que te heredan o los miedos espirituales, los miedos a lo desconocido pueden cambiar, ¿no? Porque mucho de lo que pasa es el desconocimiento, la desculturización, la parte de la información en nuestra vida es muy importante, pero también es muy normal tener miedos espirituales, miedos a lo mejor a algún espíritu, a algunos sonidos, a ciertas cosas o características que pueden impactar en nuestras vidas. Y el miedo a lo desconocido, pues creo que es de los mayores miedos, y es en los que se fundamentan muchos miedos, este, porque como dices, si nos ponemos a estudiar, este, sobre utilizando el número 4, si nos ponemos a utilizar sobre lo que significa el número 4 en otras culturas, que pues la totalidad, por ejemplo, los 4 puntos cardinales, pues ahí no da tanto miedo el 4, ¿no? Simplemente conociendo lo que es el objeto del miedo, lo podemos tener ahora sí que más aprecio, pero pues no necesariamente el miedo se va a quitar algo, ¿no? Si igual le puedes perder el miedo a un perro, pero vas a saber que si un perro te lanza la mordida, te tienes que retirar. Pero eso es que el miedo a una mordida, pues no es un miedo tan infundamentado, porque si hay un daño latente. No, sí, claro, claro. Yo también creo que eso es muy cierto, ¿no? Que hay miedos que claro que son fundamentados, ¿no? Que, como tú dices, el miedo a una mordida de perro, pues obviamente, ¿no? Aparte no sabes si te enfermo, si tienes rabia o simplemente el dolor que te causa la mordida, pues ya es algo que impacta tu vida, ¿no? Si te lo dices a un niño, pues obviamente va a impactar su vida para todo el tiempo y a lo mejor hasta de grande deja de gustarle los perros, las mascotas. Eh, y también hay miedos infundados, que es la parte que yo quería expresar con la parte de la desinformación, Ujú. porque como bien platicábamos en la reglamentación y todo, eh, pues actualmente hay información para aventar para arriba y está muy a la mano, pero a veces esta información no es correcta, no es veraz, ¿no? Solo es información que mucha gente quiere subir a lo mejor por el movimiento en el que está, información que quiere manipular la situación, información, no sé, del gobierno, información para que le temas a alguien, a algo, a otras personas o para crear, no sé, odio.
para poder crear a lo mejor incluso amor hacia algo o hacia una persona, pero que tampoco es correcta, ¿no? Que puede que no lo sea y simplemente por seguir la tendencia es algo en lo que nos enfrascamos, es algo a lo que le dedicamos tiempo, energía, recursos. Ahorita me llega mucho a la mente con lo que dices, Donald Trump, con sus discursos xenófobos hacia los mexicanos y América Latina, y así con sus discursos hacia la comunidad LGBT, diciendo que pervierte en niños, cuando en realidad pues está saliendo en los archivos de Epstein que los mismos gobernantes gringos son y famosos son los que están haciendo cosas extrañas con niños. Pero pues ahí es de cuestionarse, ¿no? De los discursos que esta persona está dando. Sí, claro, o sea, muchas personas tienen como en un concepto muy extraño tanto a América Latina como a Donald Trump, ¿no? Creo que son conceptos que por alguna extraña razón son muy extremistas, ¿no? Creo que tendemos a poner en extremo las cosas, a veces cuando lo desconocemos o cuando es algo que nos gusta o nos parece favorable para nosotros. Como tú dices, ¿no? O sea, Donald Trump dijo, no, no me conviene, no quiero, no, no me agradan los latinos, ¿no? Eh, quiero que sea una cultura pura, quiero que seamos puros personas de tez blanca Ujú. y pues entonces voy a difundir esta información. Cuando incluso las raíces de Estados Unidos pues tiene que ver con personas morenitas, con personas de otra tez de color. Cuando nosotras éramos niñas, tocando el tema de religiones y todo temas más cercanos, pues a nosotras nos metieron mucho el miedo, pues ahora sí que a pecar, ¿no? O al miedo al infierno, o a un miedo a un Dios que es castigador y que te observa y te juzga y dice, si haces tal cosa, te vas para el infierno, ¿no? Ahora sí que así que de inmediato. O si haces esto, pues Dios te observa o te castiga, te condena. Y eso es una manipulación que se le da a los niños. Sé que es para que se porten bien, pero pues al final de cuentas no crea adultos formados y responsables. Simplemente crea personas con miedo a lo que una autoridad divina pues pueda hacer. Ya cuando creces y te informas, te das cuenta que pues la divinidad no tiene que ser así, que al contrario es mucho más de lo que nos dicen en el catecismo o lo que nos dicen las religiones, pero pues por lo mientras pues creces con ese miedo, ¿no? Sí, justamente, creo que es un punto que a mí me encantaría tocar. Que, bueno, eh, hay una gran parte de la población, como tú dices, que se nos enseña que tú haces algo mal y pum, te vas al infierno, ¿no? Tú vas en contra de lo que estamos enseñando y pum, al infierno. Así, ¿no? Cuando ya que investigas, ya que pues puedes tener conciencia, te das cuenta que para empezar, ni siquiera podemos ir al infierno, porque el infierno no está creado para los humanos, ¿no? El infierno no fue creado para que alguien que peca, alguien que se equivoca, vaya ahí. El infierno fue creado para Satanás, para los demonios, ¿no? Entonces, sí, sí hay consecuencias de nuestras acciones, pero tampoco se llama infierno. Sí hay un lugar que obviamente hay consecuencias de lo que haces, ¿no? Porque creo que en este caso Dios es muy claro cuando lo enseña y dice, a ver, está lo bueno, está lo malo. Yo te sugiero que te vayas por lo bueno, porque pues, lo malo tiene consecuencias, pero allá tú, ¿no? Entonces, es como muy diferente lo que nos enseñaron de, no, es que si lo haces, incluso, ¿no? Tienes que venir, confesarte y hacer cosas para redimirte, para que ya estés limpio, para que no vaya a haber esas consecuencias. Cuando nosotros nos damos cuenta que en el día a día siempre tenemos consecuencias. Si tú no comes, ¿qué va a pasar? Te va a doler el estómago, ¿no? O te va a dar muchísima hambre. Si tú no duermes, ¿qué va a pasar? Te vas a sentir mal.
¿no? Si tú tomas una decisión, siempre, siempre, siempre va a haber consecuencias. Y lo mismo pasa en la parte espiritual, queramos o no queramos. Claro, sí yo tengo la creencia pues de que todo lo que hace se paga en esta vida. Pues las consecuencias muchas veces se ven de inmediato, muchas veces no, pero pues al final de cuentas todo se paga. La consecuencia siempre llega, o como dirían en la, en la teoría del terror, el pasado siempre regresa. Sí, claro, es que siempre hay a toda acción hay una reacción, ¿no? Lo dice fundamental en la ciencia. Sí, claro. Entonces, son leyes que a veces no las tenemos en cuenta en ciertos aspectos, pero también tienen su impacto. Y no sé, Ujú. algo más que quieras agregar de algún tema que quieras que hablemos antes de que vayamos terminando este capítulo sobre el miedo. Es que no nos dejemos llevar por lo que dicen otros, lo que nos dicen ciertos grupos, una religión, una secta, porque la gente siempre va a mucha gente siempre va a tratar de manipularte y de hacerte creer que nosotros somos los buenos, ellos son los malos, lo que decimos aquí está bien, lo que digamos, lo que dicen allá está mal. Es cuestión de formar nuestro propio criterio, ¿no? O sea, y eso aplica para todo, ya sea para redes sociales, para una familia, para una religión, un culto, lo que sea, ¿no? O sea, creo que la clave siempre está en quedarnos solo con una opinión, sino contrastar con otras, para que los miedos que no están fundamentados no nos encarcelen, no nos manipulen a donde no queramos. Concuerdo muchísimo contigo, es parte de con lo que quiero cerrar justamente de mi parte, ya si tú quieres saber algo más, sin ningún problema. Eh, Creo que, como tú dices, algo súper importante es formar criterio propio, pero siempre, siempre buscar la verdad, ¿no? Si ves una noticia, buscar más, comparar, ver cuáles son los dos puntos, ¿no? O sea, qué están diciendo y por qué lo están diciendo. Si ves un video, analizarlo, decir si se puede, no se puede, eso se ve medio extraño, en México sí puede pasar o no puede pasar, ¿no? Pero siempre, siempre buscar la verdad, ¿no? Porque la verdad te hace libre, la verdad te quita ese miedo, la verdad te quita el temor, echa fuera todo temor, echa fuera muchísimas cosas, también el dolor. Entonces, creo que la verdad siempre va a venir a exponer las cosas, ¿no? Siempre se va a exponer lo que está mal, lo que te da miedo, por qué y el para qué de las cosas. Entonces, creo que en este momento tan difícil, con tanta información, y que todo lo tenemos a la mano, y que la IA, y que tanta cultura, y que los usos y costumbres te dicen, no, no lo hagas, no es esto, o haz esto cuando a veces no es lo correcto, siempre buscar la verdad, buscar a lo mejor, no la parte científica, la parte de la ciencia, que tenemos que analizar muy bien nuestro entorno, muy bien todo lo que vemos en redes, las noticias. A veces es muy fácil manipular todo lo que nos llega y es un momento muy crucial porque tenemos toda la información a la mano y podemos manipular esa información. Entonces, yo te invito a analizar lo que ves, lo que escuchas, ¿no? Siempre buscar la verdad porque la verdad siempre va a traer a la luz todas las cosas, lo bueno, lo malo, lo que te guste y lo que no te guste. A veces sí, la verdad nos va a confrontar, pero la verdad también nos va a hacer crecer, cambiar y superar. Y bueno, creo que eso sería todo de mi parte por este capítulo. ¿Tú cómo ves, Carlos? Por mí también, pues ahora sí que no quedarnos con lo primero que nos llega vía WhatsApp, vía TikTok o lo que sea, siempre tratar de buscar más allá. Por ejemplo, con lo que pasó el fin de semana, que todo, que debido a la caída de un capo muy importante de México, surgió todo el caos. Y ya estaban diciendo que todo el caos estaba en todo el país y en todo momento. Pero pues simplemente, a ver, aquí en mi ciudad, ¿qué está pasando? ¿Y y en qué parte está pasando, ¿no? Y sí, sí, pues verificar, ¿no?
No simplemente no espantarnos porque, ya está atacado, ya están matando a mucha gente y no sé, bueno, a ver, ¿qué está pasando? Centrarnos, sí, no salir, pero tampoco, pues, alterarnos de más por la información que nos está llegando. Sí, justamente. Entonces, bueno, damos por terminado el primer capítulo de la tercera temporada. Es un gusto estar de regreso contigo. Y pues bueno, aquí terminamos este capítulo donde analizamos la creencia. Nos vemos. Un gusto estar contigo, chat. Igual, no olviden seguirnos en nuestras redes sociales de Paradigma en Cambio en Facebook, Instagram, YouTube. Y, y con eso. Vale. De momento ya estamos presentes. Hasta la próxima. Hasta la próxima.